qué sé yo. Yo empecé igual, avanzar. vale. Sí. Yo estuve igual en su momento. ¿Cierto? Bien. Hola, Jocelyn. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bien, gracias. Ahí Hola, se salió profesor. Marcelo, pero... Ah, no, ahí volvió. Ya. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Fernanda, ¿cómo está usted? Mejor. Qué Bien, bueno. ya. Ah, gracias. Un medio patelaucha parece, ¿eh? Bueno, se supone que la semana pasada estábamos en la clasificación de las obligaciones y que hoy día 21 de julio, de acuerdo al programa que aparece ahí en pantalla, debiéramos empezar con el pago, requisito, efecto, etcétera, pero hubo una clasificación de las obligaciones que dijimos lo vamos a ver hoy para conectarla con el pago. ¿Se acuerdan? Voy a hacer esa explicación primero y de ahí vemos dudas y el tema, ¿ya? Como para tirarnos de corrido unos minutitos y podamos hacer comprensión del pago y de la clasificación de las obligaciones que guarda relación con el pago. Esta clasificación de las obligaciones que guarda relación con el pago es la que distingue entre obligaciones simplemente conjuntas, mancomunadas, ¿cierto? Y solidarias. Vale decir, las obligaciones con pluralidad de sujetos, ¿cierto? Ahora, nos vamos a detener en las solidarias porque, como dijimos, tiene relevancia en relación al tema del pago, ¿ya? Entonces vamos a tratar de poner algunos ejemplos o situaciones para que de alguna manera se comprenda mejor el tema de la solidaridad, ¿ya? Primera aclaración. Yo sé que es una cuestión un poco ridícula, digámoslo así, pero el concepto original de solidaridad no es el concepto moderno y errado de beneficencia. ¿Se han fijado que hoy día se ocupa la palabra solidaridad como sinónimo de beneficencia? Así como de buenismo, hay que ser solidario, hay que ser buenito, ¿se ha dado cuenta? Entonces, eso crea una confusión cuando se estudian las obligaciones solidarias, ¿vale? Y la solidaridad en realidad tiene que ver con que todos estamos obligados. Eso significa. Todos estamos obligados. Entonces, como todos estamos obligados, de ahí derivó posteriormente con la modernidad, con este cuento de la liberté, igualité, fraternité, como que le dieron ahí la vuelta, pero el punto de fondo es que la solidaridad que en realidad a nosotros nos interesa para efectos de poder comprenderla en mayor profundidad es la solidaridad con pluralidad de sujetos. Obviamente va a decir, profesor, no está diciendo nada nuevo, pero de sujeto pasivo. Eso es lo que quiero decir. Pluralidad de deudores. Y ahí, para conectarlo con el pago, que es lo que vamos a ver ahora, debemos distinguir aquellos sujetos que están dentro del pago obligados a pagar, por una parte, y por otra, obligados a soportar el pago, que son cosas distintas. En la solidaridad pasiva, vale decir, donde hay más de un deudor, todos están obligados al pago. Eso significa que el acreedor puede dirigirse a cualquiera de los deudores. Fíjense también que esta solidaridad pasiva guarda relación en términos generales con las cauciones o garantías. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está garantizando el crédito, porque ya no hay solamente un patrimonio responsable de esa deuda, mejor dicho, del pago de esa deuda, sino que hay varios patrimonios que en teoría están obligados a pagar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es solidariamente responsable Valeria y Marcelo, yo como acreedor podré ver cuál patrimonio es más atractivo para demandar
y puedo demandar, ojo, por el total. Ahora bien, lo interesante de la solidaridad tiene que ver con otra noción vinculada al pago, que es la de soportar el pago, soportar la deuda. O sea, la obligación del pago de la deuda y por otra parte la obligación de soportar la deuda. ¿Bien? Entonces ahí debemos analizar las relaciones internas entre los deudores solidarios. Y aquí aparece otra palabrita problemática, porque aquí tendríamos que distinguir a quién interesa la deuda. ¿A quién interesa la deuda? Entonces aparece la palabrita problemática del interés, que aquí no está utilizada en su acepción de fruto civil, porque nosotros sabemos que el interés es un fruto civil, ¿cierto? Que se genera por las obligaciones, ¿cierto? Que de alguna manera es el cobro por el préstamo. En eso consiste el interés. Pero aquí estamos utilizando la palabra interés en su sentido natural y obvio. Vale decir, en comillas, estoy interesado, me interesa, me importa. Digámoslo así, me afecta. Por eso me interesa. Entonces ahí nosotros tendríamos que pensar en las relaciones internas de los sujetos, a quién le interesa la deuda. Dicho la palabra interesa como a quién le, comilla, importa. ¿Para quién es importante? Dicho de una manera más fácil aún, ¿quién va de arroz y quién va de bistec? ¿Se entiende ahí? Vamos a poner un ejemplo. Valeria tiene que pagar, no sé, no se me ocurre en este rato, un matrimonio, el evento de un matrimonio. Ustedes saben que no son baratitos, son, generalmente se gastan sus buenos milloncitos y hay varios que hasta el día de hoy siguen pagando esas fiestecitas, pero en fin, ese es otro. Como son varios milloncitos, pongámosle, Valeria, tírese al ojo, ¿cuántos milloncitos podría salir un matrimonio de una calidad a lo menos mediana acá en Copiapó? Yo creo que más de 10 millones. Dámosle 12 millones. Que está invitando 500 personas. Y que es caro acá en Copiapó. Ya, yo creo que no. Ya, dejémoslo en 10. Ya, dejémoslo en 10. Y resulta que Valeria, con su novio que se va a casar, no tiene, o sea, tiene los 10 millones, pero ahí andan a medio morir saltando y tienen que conseguírselo y bla, bla, bla. Entonces se los consiguen, por decir un ejemplo, a Fernanda. ¿Ya? Fernanda tiene los 10 palos para prestárselos a Valeria. Pero Fernanda, como estuvo en la clase de Derecho Civil, dijo, pero Valeria, querida, yo sé que tú me vas a pagar, pero necesito que caucionemos esta obligación, que le demos garantía. Y Valeria responde y dice, pero no tengo un inmueble, no tengo una cosa mueble que dejar en prenda. No, 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 dijo, quiero una garantía personal. Y fíjense que la solidaridad justamente es eso, una garantía personal, en donde Fernanda dice, mira, Valeria, yo te paso los 10 millones, pero necesito que aparezca acá como codeudor solidario don Marcelo. Pregunta, ¿qué pito y flauta toca Marcelo en el matrimonio de Valeria? Aparte si es que está invitado, ¿no? Hace otro cuento. Pongámosle que no están invitados. ¿Qué pito y qué flauta toca Marcelo si es que llega a aceptar ser codeudor solidario de Valeria? Arroz graneado, no. Arroz graneado nomás. Dicho de otra manera, ¿a usted le importa esa deuda? ¿A usted le interesa esa deuda? Para nada, pues. Para nada. Y como no le importa, como no le interesa, como usted arroz graneado, dicho desde el punto de vista de la materia que vimos al principio, en donde debíamos distinguir
quienes estaban obligados a pagar la deuda y quienes estaban obligados a soportarla, pregunta, don Marcelo, así de arroz y todo, ¿está obligado a pagar sí o no? Sí, Correcto. Pregunta, ¿está obligado a soportar la deuda? No. No, porque ahí interesan las relaciones internas que existan entre los sujetos y ahí es importante determinar si hay o no interés en la deuda, pero no si es que tiene intereses, no. Si es que es importante para alguno de los sujetos la deuda y de quién está obligado no solo al pago, sino que obligado a soportar el pago. En el ejemplo recién dicho, ¿qué pasa si Fernanda demanda o requiere de pago a Valeria y Valeria paga? ¿Qué pasa con la deuda? Se extingue la deuda. Absoluta y totalmente, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasa si Fernanda en vez de dirigirse a Valeria se dirige a Marcelo y Marcelo paga? ¿Se extingue qué cosa? las relaciones internas. Solidaridad. No, La solidaridad. relación interna no, pues se mantiene. Se extingue la deuda, Deuda. se extingue la obligación, porque operó el modo de extinguir que vamos a ver ahora que se llama solución o pago. Pregunta, ¿se extinguieron las relaciones producto de la solidaridad? No, porque por el solo ministerio de la ley, don Marcelo se subroga personalmente en todos los derechos, acciones, garantías, lo que usted quiera, respecto del acreedor original, que en este caso era Fernanda, y pasa a tomar la posición jurídica en tanto subrogante del crédito, don Marcelo. Entonces, don Marcelo ahora es acreedor ¿de quién? De Valeria. Pero ese enredo entre Marcelo y Valeria, ¿le empece a Fernanda? No le importa ni un comino, porque Fernanda podía demandar a cualquiera de los dos o a los dos, en tanto ambos estaban solidariamente obligados. Esto que es la solidaridad, que para algunos es enredado. De verdad, pregunto, dudas, consultas, reclamos. Los demás que están ahí, Fernanda, ¿entendió? Sí, profesor. ¿Seguro? Sí, Si le pregunto mañana, espero acordarme. Sí, entendí que si hay una... a ver, si la solidaridad pasiva se refiere a al, al obligarse una persona que no tiene interés en el crédito, ¿ya? Que no le importa, y el acreedor se dirige a él y él paga, él se va a subrogar en los derechos del acreedor y le puede cobrar a cualquiera. Eso a entiendo yo. cualquiera de los codeudores De los solidarios, a cualquiera, cuidado ahí, a cualquiera de los codeudores solidarios. ahí Pero, sí. pero si el que paga es el que se aprovechó de la deuda o que le importaba, entonces Exacto. ahí se extingue la solidaridad, Ahí se extingue todo. todo. Sí, eso entendí. Perfecto. Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Prefiero quedar de Humbertito que... Sí, usted sabe que no hay preguntas tontas. Oiga, lo que pasa es que usted en el ejemplo que recién daba decía que yo como codeudor de la deuda estaba obligado al pago, Sí, pero no estaba obligado a soportar la deuda. correcto. Y como no ¿Cómo? está obligado a soportar la deuda, es que usted se puede subrogar los derechos del acreedor. Ah, ya. En eso consiste Ahí no está. soportarla. En que yo puedo posteriormente... Después puede repetir contra quien corresponda. Ya. Y por eso no la soporta. ¿Me Exacto. sigue? Sí, ahí me cerró. Excelente. Gracias, Buena profe. pregunta. Sí, porque a veces eso no...
Yo recuerdo haberlo preguntado esta cuestión tantas veces y pucha que daban jugo. Pero espero que ahora ya no se dé tanto jugo. Espero. Ya, ahora sí, respecto de lo que vimos en la clase pasada, dudas, consultas para entrar derechamente en lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Seguro que no? Bien, entonces vamos con el pago, requisitos y efectos, los modos de extinguir las obligaciones diferentes al pago, mutuos disensos, novación, imposibilidad de ejecución, prescripción extintiva. Ya vamos a ir relativamente rápido, cosa que mañana podamos entrar a la famosa teoría general del contrato, que en realidad no es mucho. Si se nos queda algo, lo vemos mañana. ¿Les parece? Bien. Para entrar a la noción de pago, tenemos que volver a la noción de obligación. Y ya dijimos que etimológicamente hablando, obligación significaba obligatio, ¿cierto? O sea, amarrarse. La forma normal de soltar la amarra es desamarrarse. Y desamarrarse significa solutio, que es soltarse. Y por eso el pago tiene como sinónimo pago o Solución. solución. Perfecto. Pago o solución. El pago o solución es en el artículo, no me acuerdo en este rato, 1547 parece que es, ¿cierto? El pago solución es el segundo modo de extinguir, porque el primero está en el inciso primero. Es el segundo, pero tiene el número 1, ¿ya? Esa es como una pillería que hay ahí. El pago, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, o sea, ¿alguien sabe lo que significa naturaleza jurídica? La cuento en corto. Naturaleza jurídica, cuando los autores o los libros o en las clases alguien se refiere y dice cuál es la naturaleza jurídica, lo que está preguntando en realidad detrás de eso es, comillas, ¿qué es jurídicamente hablando? ¿Qué es jurídicamente hablando? Y para dar la respuesta, lo que se hace es tratar de encasillar la figura que estamos buscando o analizando dentro de alguna de las figuras conocidas en el amplio espectro de los hechos y los actos jurídicos. Por ejemplo, si nos preguntamos, Valeria, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la compraventa? Usted me responde ¿qué cosa? Un acto jurídico o convención. Pero más específico, ya. Ah, La compraventa es un contrato. listo. Y se acabó la historia, ¿cierto? El domicilio es un atributo de la personalidad. perfecto. El estado civil es un También atributo de la personalidad. la capacidad de ejercicio es un Elemento de validez. El requisito de validez de los actos jurídicos. perfecto. La prescripción extintiva es un Modo de extinguir las obligaciones. el pago. Aparte de ser un modo de extinguir las obligaciones, porque lo estamos estudiando acá, obviamente. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica del pago? Es un acto jurídico o es una convención, O sea, un acto jurídico bilateral. Perfecto. Es un acto jurídico bilateral. ¿Es contrato? No, ¿Por qué no es contrato? porque extingue obligaciones. No Claro, creo. ambos, el pago y el contrato, son actos jurídicos bilaterales, ¿correcto? Sí. Correcto. Pero uno es contrato y el otro no. ¿Por qué el otro no?
porque no crea derechos y obligaciones, sino que justamente el pago lo que hace es extinguirlo. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, en la vida natural, llamémoslo así, del día a día, uno cree que el pago es la acción de un solo sujeto, el que paga, ¿cierto? Eso es lo que uno ve en el día a día. Sin embargo, jurídicamente nosotros debemos distinguir nítidamente sujetos en el pago, que son, digámoslo así, las partes en el pago. Porque como todo acto jurídico bilateral requiere del acuerdo de ambas partes. No es llegar y pagar. Se requiere la voluntad, la aceptación de la otra parte del pago. ¿Cómo se llaman las partes en el pago? Se puede decir en simple, el que paga y el que recibe. Para decirlo un poquito más encachadito, se dice el solvens y el accipiens, o accipiens, como quieran pronunciar en latín, ya sea en la versión germana, que es accipiens, o en la italiana, que es accipiens. ¿Ya? Da lo mismo. El solvent y el accipient, ¿cierto? Son el que paga y el que recibe el pago. Por regla general, generalísima, el que paga es el deudor. Está cayendo, ¿cierto? Y uno dice, ¿para qué ponerle tanto color y la cuestión? Porque puede que pague otro. Y ahí es donde se pueden generar algunas dificultades. Lo mismo respecto del que recibe, porque uno diría, bueno, ¿para qué tanto show si el que recibe, quién tendría que recibir el pago? El acreedor, ¿o no? ¿Para qué ponerle otros nombres? El tema está en que pueden recibir otros sujetos que no necesariamente son técnica y jurídicamente el acreedor. Por eso hablamos de el solvens, vale decir el que paga, y el accipiens. Y ahí se va a formar el consentimiento en el entendido del consentimiento para un acto jurídico bilateral, en este caso el pago. Ahora bien, tan necesario es que se trate de un acto con consentimiento, vale decir, consentir es sentir con otro, no es mera voluntad, sino que aquí estamos hablando de consentimiento, que existe una figura excepcional. Y recuerden ustedes que las excepciones confirman la regla general, ¿cierto? La excepción no hace regla, sino que lo que hace la excepción es confirmar la regla general. La excepción que confirma la regla general de lo que venimos hablando es el pago por consignación, en donde en principio no es necesaria la voluntad del que recibe. Clásico pago por consignación, la del tribunal. Se presenta una demanda de cobro, ¿cierto? Cobro de peso. Incluso antes de que se notifique, porque se puede, ¿cierto? Por sistema uno puede cachar si está demandado, no. Ah, me están demandando no sé cuánto, no sé qué. Voy a evitarme que me notifiquen, porque si me notifican son costas, ¿no, don Marcelo? Claro. Queda trabada la litis. Todo un lío, pues entonces si yo me entero antes que me notifiquen por sistema que tengo una deuda y yo de verdad sé que la debo y la cuestión, pregunta, ¿puedo pagar por consignación, sí o no? Sí. Al tiro, pues, ¿y cómo se hace hoy en el sistema digital? ¿Cómo se llama esa plataforma? Aquí 2 funcionarios judiciales, pues. No ¿No sé, sabe? botón de pago, No, ya, pues no. oficina judicial. Reca Web. Así se llama la página, Reca Web. Ah, no cachaba. ¿No cachaba? Es que estamos del otro lado del mesón. Ah, ya. Bueno, usted se mete a Reca Web, pone el rol, pone el tribunal,
y le genera automáticamente un Cupón cupón de de pago. pago al Banco Estado. Y no es necesario presentar ni escrito, ¿sabía? Ah, sí. Reca.pju. Reca web. No es necesario presentar escrito. Usted llega y paga. ¿Cómo se llama eso? Pago por consignación. Hay otro pago por consignación que aparece ahí en el texto, que es uno más alambicado, que es con una oferta y qué sé yo, y pero eso es cuando no hay demanda y usted quiere pagar. Y en las últimas, de las últimas, de las últimas, de las últimas, si usted no puede encontrar al acreedor, siempre puede pagar ¿dónde? En la tesorería comunal. Tesorería General de la República. Ya. Las tesorerías comunales no existen, señor. Se llaman tesorerías municipales porque Ya. Tesorería municipal. Claro. pero no se paga ahí, se paga en la Tesorería General de la República. Hay direcciones regionales, por cierto. Volvamos. Sujetos en el pago. Solven. Profesor, Dígale. disculpe, lo interrumpa. Usted habló de partes del pago, ¿cierto? Quien paga, quien recibe, pero después hay una parte habló de pago por consignación y ahí me perdí. El pago por Claro, consignación es como una excepción de... El pago, ¿qué es jurídicamente hablando? En modo de distinguir Pero aparte una de eso, obligación. desde el punto de vista del acto jurídico, ¿qué es? Es un acto jurídico bilateral. ¿Qué significa eso? Que hay dos partes, pues, quien paga y quien recibe. Ya, pero más que dos partes, más que existan dos partes. ¿Qué pasa con las dos partes? Una tiene la obligación, ¿cierto? Y el otro tiene Pero la un obligación de derecho qué? de Ahí cumplir con la obligación. buena la de pregunta pago. de Fernanda. ¿Perdón? Porque uno cree que el deudor tiene la obligación, ¿cierto? La obligación de pagar. Sí. Pero ¿y el que recibe qué obligación tiene? Uno siempre piensa que de recibir. Exacto. No. Entonces, como se trata de un acto jurídico bilateral en donde hay que tener voluntad de ambas partes, dijimos, ¿Ya? ¿cuál será la excepción en donde no es necesaria la voluntad del que recibe? Y esa excepción en donde no es necesaria la voluntad del que recibe se llama Pago pago por consignación. por consignación. ¿La cachó ahora? Ahí. Ahora sí. Capito, de eso llegamos para allá. Sí. Ahí me había perdido. Ya. Gracias. ¿Está bien? ¿Se entiende bien? Sí. Sí, entendí perfecto. Gracias. Súper, súper. Bien, entonces los sujetos que están en el pago está el solvent y el keeping. Pregunta, ¿es solo el deudor, Valeria? No, profesor. No, pues ¿quién puede ser aparte del deudor? Ahí tienen que tirar por lo menos unos 2 o 3 ejemplos. El deudor o por sí mismo o su representante legal. ¿Correcto? También un tercero interesado. Claro. ¿Por qué no? Y aquí estábamos los codeudores solidarios y los Por fiadores. ejemplo. A mí me interesa pagar y que se extinga la deuda como Exacto. codeudor solidario. Y Exacto. también puede ser un extraño. Incluso hasta podría ser un acreedor. También, Porque, sí. por ejemplo, podría tener prendada una deuda. Por ejemplo, Valeria le debe a Marcelo 500 lucas y tiene embargado su auto con preferencia, digámoslo así, por 500 lucas, pero resulta que a mí me debe 10 millones y el auto vale 20. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pagar la deuda a esa chica de Marcelo para cobrar lo otro, ¿o no? Total, después yo igual la puedo perseguir a usted en el saldo, ¿sí o no? ¿Se puede? Sí. Ahí hay un tercero interesado, por ejemplo. Ya, ese es el que paga. ¿Y el que recibe, quién puede ser? Ah, faltó el diputado para el pago. Es el diputado para el pago. El diputado para el pago es el mandatario convencional. Convencional. Eso. Ya. ¿Quién más? Ah, le faltó el agente oficioso también. Sí, el agente oficioso también es interesado. Dentro de los interesados, digamos. Bien. Incluso lo extraño. A ver. ¿Quién puede recibir?
¿A quién puede recibir? El acreedor. El acreedor, perfecto, es el natural, ¿cierto? El acreedor, algún representante del acreedor Representante, también. sí. ¿Quién más? Sus ¿Podrán sí. ser los cesionarios? Sí, También. funcionario. Y es lo mismo que pero para el otro lado. Con la diferencia que aquí aparece lo que hablábamos recién, que si no hay ninguno o no hay voluntad, siempre existe la posibilidad del pago por consignación. Ahora, ¿por qué al otro le interesaría tanto salir del cacho? Porque es un derecho soltarse. Sí, pues, es un derecho soltarse. Requisitos del pago. Aquí entra las triple Is que se deben aprender de memoria. Son 3 Is latinas. ¿Se acuerda usted, Valeria, de esas 3 I? La integridad del pago. Correcto. Que debe ser ahí completo. Al final es como... Sí. Integridad. No se puede pagar de a gota. Claro. A menos que se haya establecido una cláusula accidental en donde se les den parcialidades. Qué sé yo, ya, íntegro. Ah, verdad, sí. Integridad del pago, indivisibilidad del pago. No se puede de a pedacito. Sí. Ya, ¿qué más? Íntegro. Ahora, no todas las deudas son indivisibles. Si yo debo una vaca, no puedo entregar la cabeza nomás, po. Tengo que entregar la vaca. Y habría que preguntarse si la vaca puede ser la vaca viva o la vaca muerta. Que la vaca muerta yo la puedo entregar en filete, guachalomo, entre costillas, no sé, ¿cierto? Carne molida, da igual. Sí. ¿Y qué más? Íntegro, indivisible. Falta una. Pero parece que no es con I. ¿A quién corresponde o no? No, ya lo vimos. No, no es con I, es con O. Oportuno. Oportuno. Ah, ya. Dentro de plazo. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el plazo? Bueno, habrá que estarse al contrato o a la ley o a lo que fuere. No hay plazo, está el plazo tácito. ¿Cuál es el plazo tácito? El necesario para cumplir la obligación. En forma íntegra, oportuna e indivisible. Si, por ejemplo, yo debo un cajón de frutilla frescas, el plazo tácito, ¿cuál será? Antes que se pudran, antes que estén tan maduras que pierdan su valor. ¿Se entiende? Y aquí viene la parte más fácil y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dijimos, el pago es un acto jurídico bilateral, ¿cierto? Está bien. Pero ¿está dentro de qué materia? El pago es un... modo de extinguir las obligaciones. Correcto. Y como es un modo de extinguir las obligaciones, ¿cuál es el efecto principal del pago? Extinguir la obligación. Sí. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Si el pago es un modo de extinguir las obligaciones, ¿cuál será su efecto? Extinguir la obligación. Ahora, obviamente no solamente extingue la obligación principal, sino que también en teoría extingue sus accesorios o garantías, sin perjuicio de lo que hablamos recién respecto a la solidaridad, porque si bien extingue la deuda, no extingue las relaciones que puedan existir entre los codeudores solidarios, fiadores o lo que fuera. Recuerde usted que el fiador también tiene que ver con la pluralidad de sujetos, pero es un deudor a falta del deudor principal. O sea, primero habría que ejecutarlo completamente el uno y de ahí entra a jugar el fiador, ¿vale? Bien.
Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. ¿Seguro, seguro, seguro? Todo bien. Ah, me había faltado la identidad del pago. Ah, ya, perfecto. No Que se se puede debe pagar con pagar. otra cosa. Otra cosa. Salvo, podría ser una dación en pago. Es como Y una- salvo, o sea, entre comillas, Mm, con las obligaciones genéricas, porque en realidad uno nunca paga con lo mismo. claro. Ah, también, sí. Sí, pero en realidad esas son excepciones rebuscadas. Ahora, lo que acaba de decir usted tiene que ver con algo que está aquí puesto en el 21 de julio, que dice, después de innovación, imposibilidad de ejecución. ¿Qué modo de extinguir es ese? Una remisión. Imposibilidad de ejecución, prescripción, extintiva. No, pues ese es otra cosa. Posibilidad de ejecución. ¿Eh? No, como la... Cuando no hay plata, primero, Ah. y segundo, sí, pues, o no hay bienes, y segundo, cuando se trata de la especie o cuerpo cierto desaparecida, pérdida ¿no? de la cosa que se debe. Pérdida de la cosa que se debe, pero para que ocurra aquello se debe tratar de una especie Eso, o cuerpo, cuerpo cierto. Y tiene que ver con el requisito que se había pasado recién Valeria, que es la Identidad dación del en pago. pago. ¿la qué? Dación en pago. Nada que ver, no. Identidad La del pago. Ah, la identidad del pago. Porque cuidado con la dación en pago. Porque la dación en pago es cualquier cosa menos pago. Porque justamente se discute la naturaleza jurídica de la dación en pago. Y aquí vamos a hablar justamente de la novación, por ejemplo. Porque la dación en pago podría ser incluso de la siguiente manera. Yo le debo a Mauricio 100 lucas y resulta que no le puedo pagar las 100 lucas. ¿Qué vamos a tener que hacer con esa obligación? A lo mejor la vamos a destruir, la vamos a eliminar, la vamos a terminar, la vamos a extinguir por mutuo disenso y después hacemos, ponte tú, una compraventa de, no sé, algo que tenga yo acá que cueste 100 lucas. ¿Podría ser eso dación en pago? Podría ser. Y por eso se discute la naturaleza jurídica de la dación en pago. Que algunos dicen es una resiliación más una nueva compraventa. Otros dicen, no. La dación en pago en realidad es una novación. ¿Por qué? Porque la novación también es un modo de extinguir las obligaciones, también es un acto jurídico bilateral, en donde lo que ocurre es que se extingue una obligación con una nueva obligación. Tanto desde el punto de vista objetivo, vale decir, cambiamos el objeto, y ahí se parece a dación en pago, cuanto desde el punto de vista subjetivo. Y aquí aparecen algunas dudas, porque si bien es cierto, no hay duda respecto de que en la novación se pueda cambiar al acreedor, sí hay duda respecto de si se puede cambiar o no al deudor. Porque cambiar al acreedor en realidad no es tanto problema. El problema es cambiar al deudor, porque el deudor es el que importa. Entonces ahí aparecen algunas figuras vinculadas con, por ejemplo, la asunción de deudas, que se vuelve a tocar en la teoría general del contrato respecto de si es posible o no considerar al contrato como una cosa y transferirla. ¿Vale? Y ahí tendríamos que aceptar la asunción de deudas o la novación por cambio de deudor. El punto está en que en la novación por cambio de deudor se requiere siempre de la aquiescencia o voluntad de todos los involucrados. Ese es el atado. Ese es el principal atado. Entonces ahí aparece la adpromisión, la expromisión y unos cagüines ahí, ramitas chicas. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan distinguir que la novación, en primer lugar, es un modo de extinguir las obligaciones, es un acto jurídico bilateral
en donde se cambia la obligación original por una obligación nueva. Por eso se llama novación, de nueva obligación. Eso significa novación. ¿Vale? Sustituyo la antigua obligación por una nueva. Por eso se parece a la dación en pago. Pero ¿cuál novación se parece a la dación en pago? Y aquí tenemos que distinguir entre la novación por cambio de objeto y la novación por cambio de sujeto. La dación en pago, entonces, ¿a cuál se parece? A la novación por cambio de objeto. Y en la novación por cambio de sujeto tendríamos que distinguir cuando cambiamos al acreedor por otro y cuando cambiamos al deudor, y ahí hay que poner las alertas, porque es la más complicada. Y ahí hay otras instituciones vinculadas. Hasta acá. Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. Porque vamos a ver rápidamente mutuo disenso y prescripción. No, profesor. Oiga, me dejan nervioso ustedes, siempre entienden todo al tiro. La Valeria se ríe. Que lo tienen que hacer una interrogación pues, para ver cómo estamos. Sí, después salen llorando, salen, no Que- sé, soñando. Esa es la idea, pues, profe. La tortura. La tortura, claro. Profe, O la tortura de Shakira. Hay gente que le a mí gusta. perdón que lo interrumpa, profesor, pero a mí me Interrumpan gustaría, nomás darle todo una, lo que quieran. me gustaría darle una vuelta más para que me quede claro cómo llegamos a la innovación. Yo sé que la innovación es cuando se cambia Y solo porque está en la materia y estamos hablando de los modos de extinguir las obligaciones. Sí. Repito de eso. Sí. Pero también hablamos de Nación del en mutuo pago. disenso, claro, sí. El mutuo disenso Sí, todavía no. Eso yo dije que a lo mejor podía ser parte de la naturaleza jurídica de la dación en pago. Ah, perfecto. Ya, profesor. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, recién vamos a hablar del mutuo disenso. Hay un error en el código, un error grave, y ahí uno se da cuenta que en realidad Andrés Bello no era nada abogado, ¿cierto? Sino que era un tinterillo más. Porque dice el código que las partes pueden consentir en dejar una obligación o un contrato nulo, o la obligación nula. Pregunta, ¿eso está bien o está mal? Valeria, ¿las partes pueden dar por nulo algo? No, No, porque ¿quién lo puede hacer? el juez. Solo el juez, solo el juez. ¿Y cuándo el juez puede dar por nula una obligación que se convierte en modo de extinguir las obligaciones? ¿Quién se acuerda? En la nulidad. Sí, claro, pues si estamos hablando de la nulidad, ¿por qué de la nulidad? La nulidad por la declaración de nulidad o rescisión. No, sí está bien, pero ¿apito de qué? Pues ¿cuándo? ¿En qué hipótesis? ¿Por qué? ¿En qué materia de nulidad lo ve? En los cuando ¿En los qué? los contratos, ¿En cuando los se qué? cumplieron. En los... Marcelo, en los... Modos de extinguir las Sí, obligaciones. en eso estamos. Disculpe, profe, me tuve que desconectar. Chuta, siempre Perdón. lo mismo. Cuando el juez puede declarar la nulidad y cuando lo haga, se convierte esa nulidad en un modo de extinguir las obligaciones. ¿En qué caso? Cuando declara la nulidad y la Sí, nulidad. porque lo está haciendo, po, hombre, pero ¿en qué caso? No sé, en un caso de una demanda de nulidad. No, Oh, no ya, entiendo la pregunta. vamos para el lado de los quesos. Valeria, ¿qué se estudia en nulidad?
Ineficacia de los actos jurídicos. ¿Pero qué se estudia en nulidad? ¿Qué? ¿Cuáles son las materias que están dentro de la materia de nulidad? La nulidad absoluta, la nulidad relativa, Clases de nulidad, ¿qué más? sí, clase de nulidad, los efectos de... Antes de los efectos, los requisitos para que proceda, ¿cierto? De que proceda, Después sí, vienen los efectos, los ¿cierto? efectos. Ya. Y en los efectos, ¿qué pasa, Valeria? Hay que distinguir los efectos entre las partes y los terceros. Y Ya, entre las ya, partes, pero estamos hablando de lo que estamos hablando. Entre sí, las de las partes, ¿qué partes, pasa? si cumplieron o no las obligaciones. Entonces la pregunta que estaba haciendo yo, ¿qué tenía que ver? Se la voy a repetir. ¿Cuándo el juez puede declarar la nulidad de un contrato y al mismo tiempo que esa nulidad se convierta en modo de extinguir las obligaciones? Cuando no han cumplido las partes las obligaciones o el contrato. Correcto. ¿Ve la media vuelta que se dio y era tan fácil la respuesta? Ahí opera como modo de extinguir las obligaciones. Exacto, exacto. Acuérdense que le dimos como bomba en caja hace Sí. como 2 o 3 clases anteriores, ¿ves? Y lo sigo pillando igual con esas cosas fáciles. La nulidad opera como modo de extinguir las obligaciones cuando se declara la nulidad del contrato y las obligaciones aún no se han cumplido. Punto. Porque si es que se llegaran a cumplir, hay que hacer todo un enredo de retrotraer y que la cuestión y que la prestación. ¿Se acuerdan? Después cuento los terceros y todo ese show. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿pueden las partes dar por nulo un contrato? ¿Pueden las partes dar por nulo una obligación? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿el mutuo disenso está bien explicado en el Código Civil? No. Porque lo que debiera decir ahí es que las partes pueden, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, libertad contractual, el que usted quiera, así como crearon efectos jurídicos, pueden cesarlos. Entonces el mutuo disenso puede entrar dentro de la categoría ineficacia de los actos jurídicos. Claro que sí, pues. ¿Cómo que no, Valeria? Claro que sí, pues. Si el mutuo disenso es una causal de ineficacia, usted tiene un contrato que es plenamente eficaz, vienen las partes y dicen, ¿saben qué? Ahora ya no tiene efecto. ¿Qué significa ineficacia? Que no tiene efecto, po. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la principal característica del mutuo disenso o resiliación? Porque no es rescisión, es resiliación. Mutuo disenso o resiliación. ¿Cuál es el principal efecto? Extinguir el contrato. Extinguir contratos y obligaciones. Pum, pum, pum. Desde ese punto de vista, entonces, no es solamente una institución que esté en los modos de extinguir las obligaciones, sino que también pertenece a un género superior, que es la ineficacia. Porque recuerde usted que la ineficacia se podía dar por razones naturales y por razones patológicas. O por razones internas, si quiere usted, o por razones externas. Y el mutuo disenso ¿es un tema natural o es un tema patológico? Natural. 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 ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias?
Prescripción extintiva. Ya. ¿Esto guarda relación con qué clasificación de las obligaciones? Que vimos la semana pasada, parece. Parece que el fin de semana estuvo muy carreteado. Para la próxima tienen que tomárselo más aguadito, echarle más agüita o más hielo. Ya, pues, ¿Con los muebles y los inmuebles? ¿qué tienen que ver? Con las obligaciones naturales y Ahí civiles. sí le creo, pues ahí sí, pues. Naturales y civiles, pues eso, perfecto. Claro, Me lo tomé aguadito, profe. esa clasificación refiere a los derechos que confiere el crédito. Y el crédito confiere el derecho de esencial de retener lo pagado y de exigir si es que no le han pagado. Y ahí está metida la prescripción. Porque aunque la deuda esté prescrita, ¿se puede pagar? Sí. Se puede pagar. Oye, pero es que estaba prescrita, pero se puede pagar. Y por eso lo que hacen las instituciones financieras, los bancos y los acreedores en general, es que a cada rato andan pidiendo repactaciones, no sé qué, y la cuestión, y va y pague, porque cuando usted paga, ¿qué pasa con la prescripción? Se renuncia. Porque la prescripción, a diferencia de la caducidad, es una institución que tiene que ver, en relación al artículo 12, con normas de orden Privado. absolutamente. Los requisitos de la prescripción no. Pero decidir si se paga o no una deuda prescrita, ese es un tema que no le importa a nadie, salvo a los que estén ahí metidos. O sea, miran solo el interés de él, que él importa. Y eso dice el artículo 12, y ese artículo 12 nos permite distinguir entre normas de orden público y normas de orden privado. Las normas de orden público, si bien es cierto, están en el derecho privado, no solamente interesan al fulano que renuncia a un derecho, sino que protegen a la parte más débil. Desde ese punto de vista, entonces, ¿podrá llegar y renunciar a una prescripción, llegar y pagar una deuda prescrita un incapaz, sí o no? Un incapaz absoluto ni por broma. Un incapaz relativo, ahí habría que poner cuidado. ¿Bien? En cambio, la caducidad. ¿Cuál es la gracia de la caducidad? Porque se parecen. Y lo otro que tendríamos que preguntarnos es qué es lo que se extingue realmente con la prescripción extintiva. Porque si bien es cierto, está rotulada como un modo de extinguir las obligaciones, y a propósito de lo que les pregunté al inicio, pregunta don Marcelo, ¿la prescripción extingue alguna obligación? ¿Cómo se clasifican las obligaciones? A propósito de lo que estábamos hablando recién, pues Valeria, ¿cómo se clasifican las obligaciones? Civiles y naturales. ¿Qué obligación extingue? La obligación civil. La Perfecto. acción. Se extingue la acción para cobrar. Pero subsiste como natural. Entonces, técnicamente no es un modo de extinguir las obligaciones. Claro. Porque recuerde usted que la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos. Ya, ¿y cuáles son los derechos que confiere el crédito? Exigir el cumplimiento forzado, por ejemplo, en este caso. Claro. O retener. En este caso perdería la acción, en teoría, ¿cierto?, de exigir el cumplimiento forzado. Pero recuerde usted que en virtud del derecho procesal, eso hay que tomárselo con beneficio de inventario, porque el derecho procesal señala que está
garantizado constitucionalmente el derecho de petición, y el derecho de petición en materia procesal se llama derecho a la... De hecho, garantía general de los acreedores. o No, derecho no, a prenda. es otro cuento. Derecho a la... Acción. Eso es, ahí Ah, está, derecho a la acción, derecho a la acción. O dicho en más simple, derecho a demandar. Ahora, ese derecho a demandar es así, así nomás, tiene límite. ¿Cuál es el límite del derecho a demandar o al derecho a la acción? El plazo de prescripción. No, Las señor, costas. no, pues se puede demandar siempre, pues Valeria, se acabamos de decir. Las costas. Las costas, Ah, eso es, las costas. Porque ahí se podría andar metiendo el cacho de litigante temerario, ¿o no? Y se va de garrote. Y se va de garro. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hoy día el caso el tío abuelo, el niño Tomasito, lo absolvieron y el Ministerio Público se fue de garrotazo en Costa. Por las costas, pues, claro. Claro, es un caso penal, sí, pero igual sirve para efectos de las Claro. costas. Estupendo. Se refiere a el tema de las costas. En el derecho a la acción. O sea, Derecho de ¿se acción. puede demandar siempre? Sí. ¿Puede demandar pura lecera? No. ¿Cómo que no? Y constitucionalmente sí, po. Sí, pues ya. Sí, po. ¿Cuál es el problema? Las costas. Las Ahí costas. Claro, porque tanto en materia civil como penal serían el que... claro, puede demandar lecera y capaz que le salga el gol. Pero ¿y si se defienden? Claro, sí. Sí, po. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Prácticamente sabe dónde en materia laboral, porque como son más rápidos los juicios, más rápido que te castiguen en contra. Sí. Mm. ¿Qué otro Sí, tema? Perdón, Valeria, dígale. a mí me gustaba antes, por ejemplo, que se decía, a salvo, no se condena en costas porque tenía la intención de liquidar. Mm. Pero al final no es así, pues el condenado debiera pagar las costas. Sí, pues hay que ver si perdió o no tanto, más o menos, si tenía algún interés legítimo en demandar, si qué sé yo, y la cuestión. ¿Mm? Sí, hoy Por en día, ejemplo, si yo demando una obligación natural y pierdo porque me oponen prescripción, ¿me debieran condenar en costa? Sí, po. No, señor. ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Puedo, po? ¿Y el otro puede pagar? ¿Hay un interés legítimo? Por supuesto que sí, po. Pero si pierdo, yo creo que sí. No, condena en pierde, costa. pero tuvo motivo plausible para litigar. No sé si me entiende. Sí. Sí. Pero depende del Cuidado, criterio del cuidado, juez. si no es solo perder, también hay que tener motivo plausible para litigar. Eso que decía yo, ¿Puedo pues. demandar una obligación natural, sí o no? Sí. ¿Tengo motivo plausible? Sí. Ahora, ¿voy a perder por la cuestión de que hay una prescripción, me lo pusieron y todo el show? Claro. Ahí habría que pelearla, no sé. Pero bueno, Claro. Y todo depende del criterio del juez al final. correcto. Todo depende, o del actuario o del funcionario. Yo funcionaria era eso, de motivo plausible para litigar, pero mi actual magistrado condena en costas, de acuerdo, legalmente, es legalista completamente. O sea, en las causas ejecutivas. Le digo Todo con algo. costas. Hasta los abandono con ¿Sabe por costas. qué es bueno condenar en costa? Porque así usted se evita el jugo y baja la cantidad de pega, porque se la piensan en andar presentando tonteras, ¿o no? Exacto. Exactamente. Y tienen que ser más diligentes, ¿o no? Sí. Ahora, En cambio, un tribunal que nunca condena en costa, es como la niña del barrio que a todos les dice que sí. tipo en materia ejecutiva presentan excepciones, algunos son ya 3 excepciones, a veces son 5, a veces son, una excepción tiene sus 5 motivos, fundamentos, perdón, pero después no hay prueba. Entonces un trabajo al tribunal, a los funcionarios, sacar sentencias, es puro para dilatar el juicio. Clásico del litigante temerario, ¿o no? Sí, pues de esos que tiran oficio para el viejito vascuero y cuestiones así. Bien.
¿Qué otra cosa es relevante en materia de prescripción extintiva? Obviamente, los plazos, ¿o no? Porque no todas las prescripciones extintivas se extinguen en los mismos plazos. Regla general generalísima, ¿cuál es? 5 años. 5 años, pero dígalo con convicción. La acción cualquiera ordinaria prescribe en 5 años. Esta es la acción de cobro. Estamos en el cobro de una deuda. El cobro de peso. Prescribe a los 5 años desde que se hizo exigible. ¿Correcto? Sí. Correcto. Hay que estarse al contrato a veces, claro, hay que estarse al contrato, pero la regla generalísima son 5 años desde que se hizo exigible. ¿Eso para qué acción? Para la clásica acción de cobro de peso, y esta clásica acción es la regla general. Entonces, si no tenemos plazo para alguna acción de cobro, de lo que sea, de ejecución, de lo que sea, son 5 años. Porque no estamos hablando de la prescripción extintiva de la acción de nulidad, que es otro cagüín. Y ahí sí que hay que distinguir entre 10 y 4, ¿o no? Sí. Pero aquí estamos hablando de la prescripción como modo de extinguir las acciones y derechos, vale decir, como modo de extinguir la obligación. Entonces tendríamos que distinguir las obligaciones en general, las ordinarias, digámoslo así, y ahora tendríamos que meternos con las ejecutivas. Y ahí podríamos ver el germen de la caducidad, ¿o no? Claro. Porque por regla general, la acción ejecutiva prescribe en ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Salvo que se trate de... letra de cambio, pagaré o cheque. Perfecto, que ahí es de 1 año. 1 año. Pero todavía queda el plazo de la ejecución de la sentencia, ¿o no? 1 año. Entonces, por ejemplo, usted podría tener una obligación que prescribe en 5 años, demanda los 4, gana la demanda, y después, ¿cuánto plazo tiene para ejecutarla? 1 año. 1 año. Dentro del juicio. Dentro del juicio, porque podría prefabricarse Un título. título. 10 años, considerando que la sentencia también es un... Título ejecutivo. Título ejecutivo. Pero ahí tendría que presentar una demanda de cero, Pero gana 3 años. entre comillas. Claro. Cumplimos la hora, pero en forma precisa y cronológica. Me pasé solo en 3 minutos. Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. Algo que quieran ver, algo que haya quedado en el tintero, algo que hayan estudiado y no lo profundizaron, no lo entendieron, o qué sé yo. Profesor, yo quisiera, no pregunto, es más que nada para como punto final, o sea, decir que la prescripción extingue las obligaciones, o sea, extingue la acción del acreedor. Y la obligación para que le quede más bonito, la obligación civil. Sí, extingue la acción de la acreedor. Ya. O, dicho desde el punto de vista de los derechos del acreedor, el acreedor tiene derecho de exigir y de retener. Pierde el derecho de exigir, pero mantiene el derecho de retener, si es que le paga. ¿O no? Bien. ¿Más dudas, más consultas, más preguntas? Comentarios, sugerencias. Cada vez somos menos, Los días lunes parece que es así. parece. Después del domingo viene el lunes. Pues yo he tratado de ponerle el mejor talento que puedo. Dentro de mis posibilidades, por cierto. Ya. Sería entonces que lo pasen bonito, que estén muy bien, que tengan un excelente inicio de semana